Pero ¿qué es el derecho, digamos, el derecho legal de los diputados? Totalmente, exactamente. Diputados que carecen de legitimidad. Pero Pero de validez política y legal. Lamentablemente. Complicado. Complicado. Sí, legitimidad social tal vez no la tienen, pero al final política sí la tienen. Fueron electos y tienen al final toda la obligación, mejor dicho, de legislar en torno a este tipo de temas. Creo que el tema de la consulta popular es uno bastante importante y es también un tema por el cual yo considero que el debate todavía tiene que seguirse dando, y es por el hecho de que la gente tiene que estar empapada de lo que se está tocando en el Congreso de la República, tiene que tener el pleno conocimiento de cuáles son esas reformas, en qué consisten esas reformas, cómo yo me puedo ver beneficiado o perjudicado, no creo, pero bueno, en todo caso beneficiado con esas reformas, porque al momento en que toque esta consulta popular, la historia nos ha dicho que todos estos procesos que se han dado, por ejemplo, dos que se dieron en la década de los 90, fueron perdidos. No, uno sí fue ganado, que fue el de Ramiro de León Carpio. Después Es del muy Serranazo. probable que esta también pudiera ser perdida, especialmente considerando que esta toca los intereses también, por ejemplo, de los alcaldes. Y el poder local tiene mucha incidencia al final en la población para que ellos pudieran votar o no a favor de esta consulta popular. Y es que se dieron cuenta cómo al inicio de la discusión de la reforma constitucional el tema del antejuicio era uno de los más polémicos y que se pensaba que iba de alguna forma a bloquear la reforma y que los mismos diputados no iban a aprobar algo que fuera en contra de ellos. Quedó finalmente en mantener el antejuicio, pero con esa posibilidad de que se investigara al funcionario. Y eso es lo que creo yo hace temer a muchos alcaldes, porque sí supone un cambio. Antes se necesitaba el permiso del antejuicio para arrancar una investigación judicial. Con la propuesta en la reforma, el antejuicio queda como el último proceso antes de judicializar una investigación. Entonces sí, toca a muchísimos alcaldes que tienen la capacidad política de movilizarse en contra de, pero eso sí supone un avance en materia de justicia para el país. O sea, que el Ministerio Público no tenga que ir a pedir permiso para investigar a alguien sobre quien supone que hay sospechas de corrupción. Es que eso es lo que yo digo, hay temas realmente importantes que no merecen la pena que sean votados dentro de esta reforma, y pareciera, esto sí hay que decirlo, que hay grupos o sectores que por el simple hecho de que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala estuvo mediando, estuvo participando dentro de la discusión de la reforma constitucional, entonces rechazan desde un inicio por eso, esta reforma. Creo que no debe ser así, y espero que los diputados no tomen esa actitud de que por este tipo de factores y por eso te topas con argumentos tan burdos, creo yo, como si yo estoy en la capital, mato a alguien y digo que soy maya cachiquel, me deben juzgar bajo un sistema de justicia indígena. Eso, yo he escuchado argumentos así, eso no es así. Eso se llama desinformación. Eso se llama desinformar. Pero existe y circula entre la misma población. Así es. Y es por la falta de conocimiento, y es por eso que yo insisto que tiene que continuar este debate. Y otra cosa que yo quisiera rescatar es en la forma en que cerrábamos el primer bloque, de que pareciera que se quedó huérfana esta reforma. Hay que tomar en cuenta que la propuesta por parte de la Corte Suprema de Justicia fue liderada por el expresidente del organismo judicial, Rafael Rojas. Ahora tenemos a Silvia Patricia Valdés liderando, y yo no la he visto en ni un solo momento mostrando su postura a favor o en contra, que creo que es también legítimo. lo podría hacer de esta reforma, pero no lo ha hecho. Ha preferido el silencio y el bajo perfil en cuanto a esta reforma. Y luego tenemos al presidente Mario Taracena, que se ha tomado la tarea tal vez de ser el que más ha estado lidiando con esta reforma, pero estamos a un paso de cambiar de presidente del organismo legislativo y que se convierta Óscar Chinchilla en el presidente. ¿Podría él tomar las riendas igual como lo está haciendo Mario Taracena? Y además también hay que tener en cuenta que la bancada de FCN ha sido una de las que se ha resistido a que esta reforma vaya avanzando. Estamos hablando de la bancada oficial de
que en teoría debería estar en sintonía con el presidente de la República. Es mucho pedir eso porque ya hemos visto que no ha sido así en lo que ha transcurrido de esta legislación y dentro de este gobierno, pero sí, la misma bancada FCN ha bloqueado, por lo menos el jueves vimos que fue una de las bancadas que se salió para que no se discutiera esta reforma. Sí, de manera sistémica FCN, todo lo que tiene que ver con reformas en materia de justicia, tiene una posición extraña. Claro, y ahí es donde viene por qué si el Ministerio Público y la CICIG está liderando esta reforma también, por qué se presenta esta resistencia de estos grupos a quienes de alguna forma se ha tocado intereses. Lo que hay que tomar en cuenta es quiénes son FCN. Tenemos a 8 diputados sin inmunidad por el caso de presiones a la gobernadora de Alta Verapaz. Tenemos a un Edgar Ovalle también por el caso de Creo en Paz. Es decir, y tenemos exactamente una bancada compuesta por gran parte de exlíderes y expatriotas que fueron los que vivieron a plenitud la elección política de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Sala de Apelaciones. Sí. Entonces, a ver, que no nos extrañe que se sientan tocados sus intereses con esta reforma constitucional. El problema con el precedente de la condena a Woody Rivera. Y con el precedente de la condena a Woody Rivera. Que a Woody Rivera se le condena por presionar a una magistrada diciéndole, mire, reserva a favor nuestro y entonces tiene asegurado su puesto. Esto, yo creo que el país no se puede sostener si esa forma de funcionar en materia de justicia sigue. O sea, sí tiene que haber una reforma en cómo seleccionamos como sociedad a nuestros jueces, en la que los políticos tienen que quitar las manos hoy como las tienen metidas, porque eso nos va a garantizar a todos que hayan jueces más independientes. ¿Va a ser la solución final? No, no lo va a ser, pero va a suponer un paso importante en la independencia y en la resolución de cosas tan pequeñas que van desde lo civil hasta los grandes casos penales por corrupción que estamos viendo. Y pareciera que no avanzar una reforma tan importante como la del sector justicia votaría también un gran esfuerzo que se ha dado desde el pasado año en el que el país convulsionó, en el que el país dijo ya no más a las mismas prácticas políticas y que lastimosamente se han mantenido o han vuelto. Entonces que no se discuta bien como debe de ser esta propuesta es un riesgo también bastante fuerte. Y el primer síntoma de que prácticamente no hemos avanzado, creo yo que fue la elección de la Junta Directiva del Congreso. Bien, y de eso vamos a hablar cuando regresemos del corte. Solo les suelto esta pregunta para cerrar este capítulo. Discutir bien qué significa en cuanto a tiempos. O sea, debemos tomarnos como país de aquí al 14 de enero, un año entero, 2 años. ¿Cuándo? Porque el argumento de discutir bien puede también servir para entrampar un tema valioso para el país. Que es prácticamente lo que estamos viendo. Estamos hablando de que se disocialice, que se abra una mesa que ya se hizo anteriormente. Creo que es prácticamente ganar tiempo. La reforma no creo que vaya a ser aprobada este año. Yo creo que el discutir bien no se basa en tiempos, sino en argumentos, así que podría ser 1 o 2 sesiones plenarias, pero con argumentos realmente válidos y no solo disparates para poder entrampar esta agenda. Porque creo también que hay grupos que ya tienen posiciones encontradas, que no hay puntos ahí intermedios de discusión. Totalmente. Y eso creo que no le hace bien al país. Muchas gracias por seguirnos en Panorama Político, @guatevisión_TV para todos sus comentarios, además de las cuentas de cada uno de nosotros. Vamos a un corte y regresamos con las conclusiones. Muchas gracias por acompañarnos en Panorama Político este sábado 19 de noviembre. Estamos a 6 semanas de concluir el año y hay muchos temas que siguen marcando la agenda informativa del país. A ver, Óscar Chinchilla, ya lo hemos contado muchas veces, es el nuevo presidente del Congreso. Y esta semana se destapa que el señor Chinchilla, a pesar que había dicho que él no había negociado con el presidente Jimmy Morales su postulación para la presidencia del Congreso, pues resulta que sí asistió a varias reuniones donde la Unidad Nacional de la Esperanza está denunciando que
sí concretó eso e incluso está hablando de algún nivel de injerencia de poderes del organismo ejecutivo hacia el Congreso de la República. Creo que independientemente de lo que plantea la UNE de si hay injerencia o no, no sé si ofende, pero lo que demuestra algún nivel de desconfianza es el hecho que el señor presidente electo Óscar Chinchilla haya mentido sobre las reuniones que tuvo con el presidente Morales, si es que mintió, porque él sigue apegado al papel de que no hubo tales reuniones, aunque hay un papel de Casa Presidencial que confirma las llegadas. Exactamente, y además acompañado del secretario general del partido, creo, ex candidato presidencial Roberto González, entran y salen a la misma hora a una reunión con el presidente. Sí, da desconfianza. Platicábamos que qué tan malo era que el presidente se reuniera con diputados para discutir o consensuar temas, pues no creo que sea tan malo, pero el punto es en el contexto en el que se da, en medio de una polémica elección de la Junta Directiva, donde surge Óscar Chinchilla como candidato que ni él mismo se creía que había sido electo como presidente del Congreso, y donde sostiene una reunión con el presidente, a mi criterio, que no se da a conocer, que se hace a puerta cerrada, ni se puede conocer qué discutieron y qué negociaron en esta reunión, porque un diputado para hablar de temas de presupuesto, la agenda que le interesa al Ejecutivo, no creo que sea suficiente, tenga suficientes votos para llegar a un acuerdo. Yo creo que definitivamente estas controversias dan, y estas declaraciones que muestran al final una mentira, dan un mal mensaje. El problema no es que se haya reunido con el presidente Jimmy Morales, el problema es, en primer lugar, que mintió. La semana pasada yo lo había entrevistado y él aseguraba que en ningún momento había sostenido una reunión con el presidente Jimmy Morales y que él había sido el último en enterarse. Lo de que había sido el último en enterarse se la creo, porque al final él nunca había buscado eso. No describe mucho tu confianza hacia Óscar Chinchilla como diputado. Esa se la creo, no parecía, nadie la veía venir. Pero el hecho de que se haya reunido con el presidente Jimmy Morales y que él lo esté negando rotundamente, a ver, sí que da un mal mensaje. Primero, de cómo se va a estar presidiendo la Junta Directiva del Congreso de la República el próximo año. Y en segundo lugar, da un mal mensaje con lo que iniciamos. ¿Hay injerencia o no hay injerencia del Ejecutivo en este tipo de decisiones? Yo insisto, ese tema de la injerencia, todos los presidentes se reúnen con sus diputados y en algunos casos con la oposición. Yo por ahí no lo veo mal. Lo que sí te describe es que Jimmy Morales carece de operadores políticos eficientes en el Congreso que le permitan solo reunirse en casos extremos o en casos muy importantes con el resto de diputados, ¿verdad? Que puedan trasladar mensajes del presidente, porque estamos hablando en un sistema presidencialista del presidente de la República. Pero al final, lo otro que te puede decir esto es que era demasiado importante para Jimmy Morales la elección del nuevo presidente del Congreso, por temas de agenda, porque FCN pasó de noche la legislatura en materia de presentar iniciativas, porque el presidente necesitó más fuerza política de parte del Ministerio Público y la CICIG que de él mismo para poder implementar sus iniciativas. A ver, voy a cambiar dramáticamente el tema de la mesa. Donald Trump, porque no podemos dejarlo fuera, da una entrevista el domingo pasado diciendo, miren, no van a ser 11 millones los deportables, van a ser 3